Sabe que él dejó una huella grande en mí, al punto que cuando yo vine a ser pastor de esta iglesia, él quiso venirse para aquí y se mudó aquí a Río Piedras Heights, vivió en Río Piedras Heights. Y yo creo que un día como hoy, donde celebramos nuestra última clase y Nilda nos trae esa tortilla. Usted sabe que Nilda es neuróloga, ¿verdad? Médico. Así que nos ha traído es una médico que cocina bien. Y yo quiero en esta noche también reconocer, en este momento donde doy gracias por la vida de Gildo, a nuestro hermano, amigo, el doctor René Pérez Río. Porque René y su equipo le salvaron la vida a Gildo, que en 1992 es creo que de los pocos pacientes que se repuso de un síndrome respiratorio cardiovascular torácico. Eso no se salva a nadie. Y él se sacó de allí, de esa situación, y vivió 22 años más, con un 30%. Y el cuidado de Tato fue esperado. Perdió rastro Tato cuando se fue a Estados Unidos después de la muerte de Elba, que estuvo con Jorge. Y cuando regresó y quedó bajo el cuidado de Alba, pues entonces se cambiaron de lugar porque estaba en este sitio y ahí se perdió contacto. Pero René y su equipo de compañeros médicos allí hicieron un trabajo de excelencia, y yo tengo que reconocerlo. Es miembro de esta iglesia, aquí está su mamá, su esposa, y olvidar eso, mañana lo voy a decir allí, eso no me quepa la duda de eso. Yo creo que hay que reconocer ese detalle, porque en aquel momento Gildo le dio el infarto y fue a Metropolitano. Entonces yo llamo a Jorge de Estados Unidos: mira, Jorge, pasó esto. Y Jorge me dice: mira, Héctor, tú haz lo que tú tengas que hacer, pero tú sácamelo de allí y mándalo a San Pablo. Y yo tuve que hablar con René y con el equipo del San Pablo. Entonces todo este riesgo de que el Metropolitano, si se lo llevan y se muere, no es responsabilidad nuestra, tienen que firmar. Y logramos hacer el cambio de Metropolitano a la unidad de intensivo a San Pablo. Y no sé si ustedes saben que allí en la unidad de intensivo, Gildo tuvo una experiencia donde estaba buscando un cántico para cantar. Y él tenía el cántico en la cabeza porque está entubado. Y de momento apareció Aurea Alejandro a las 9:30 de la noche. Y se acerca sin decirle nada a nadie, es el Espíritu Santo. Y le canta: grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para ti. Grande amor, profundo. Y ese cántico fue el bálsamo. No pasaron pocos días después, Gildo superó la crisis y salió de allí. Gloria a Dios. Sí, doña Carmen. Lo más gracioso es que el hijo le preparó el funeral. Sí. Eso es así. Él le dio los instructivos, ¿verdad? Sí, no. Él básicamente dejó las líneas guías de lo que él quería, porque él lo era bien estructurado en eso, ¿no? Todavía. Sí. Y yo soy de los que creo que en este camino del Señor, los hombres y mujeres de fe que mueren en la vida de Dios, viviendo en la plenitud de Dios, desde la eternidad siguen fecundando la vida. Por eso a mí Claro que sí. desde la eternidad siguen sembrando, siguen fecundando, siguen dando vida desde la eternidad, desde el umbral más allá de la muerte. Por eso es que el autor de Apocalipsis dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque ellos descansan de sus trabajos y sus obras les acompañan. Es decir, el testimonio de lo que ellos vivieron trasciende el sepulcro y sigue fecundando la vida más allá del sepulcro. Y eso solamente lo hace la fe. ¿Ok? Bueno, vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias por esta oportunidad esta noche de celebración, terminando nuestra clase.
sabiduría y vida abundante, adentrándonos en el Evangelio según San Juan. Que tu gracia una vez más esté entre nosotros, tengamos una clase maravillosa, llena de tu presencia y ungida por ti. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartir la clase de hoy. Pista. Un problema, hay que moverlo de aquí. Se demasiado lejos. ¿Quieren más? No, porque está tan bueno. Reparte por acá. Ay, qué rico está. Donde dice ahora, pero no, un americano Yo estuve 6 años preparando tortilla de papaya. Pues fue acá. Que la original prepara un cordero. No, pero con leña y todo lo así. Mira. quinta semana. El amor entramos en la boca. Le dice Nosotros. Para ella ¿estamos completos? ¿Falta? Falta no. ¿Estamos completos? ¿Le falta alguien? Bueno, siempre comienzo a manera de resumen, ¿verdad? Y a manera de resumen, pues lo que hemos dicho al principio, las 4 razones por las cuales se escribe este evangelio: preservar la tradición del apóstol Juan, que está en el fondo. O sea, aquí hay testigo veraz que le conecta con la tradición de Jesús. Presentar el evangelio de Jesucristo en un lenguaje comprensible para la comunidad de la fe a la que se dirige, que son cristianos de segunda y tercera generación, de origen judío, pero que tienen como principal idioma el griego, son neoyorricanos. Afirmar la presencia del Cristo de Dios, el Logo eterno entre nosotros, ante la tardanza de la parucía, y por eso este evangelio, a la frase Jesús vino, Jesús vendrá, le inserta el Jesús está. Importante, porque como yo les mencioné a ustedes, cuando dice no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no tan solo está hablando de un destino final más allá del sepulcro, sino una realidad presente. Es decir, a través del camino y la vida de Cristo, yo acceso al hogar que Dios tiene para sus hijos ahora. Y también, como yo vivo bajo esa presencia de Dios ahora, entonces, más allá del sepulcro, también Dios tiene un lugar para nosotros. Aquí y ahora, mañana y después. En el presente y en el futuro. Escatología realizada, escatología futura. Esas son las 2 vertientes que están ahí bien presentes en el Evangelio según San Juan. Y finalmente, combatir el incipiente gnosticismo que comenzaba a amanecer la iglesia. Está una herejía que menoscababa el cuerpo, la materia, que decía que Jesucristo era un fantasma y que quiere establecer que el Dios que se revela en Jesucristo creó todo lo que existe y que el cuerpo es bueno
la materia es buena, es objeto de la salvación y de la actividad salvífica de Dios, y por ahí va el proceso. Así que esas son las 4 razones por las cuales se escribe este evangelio. El otro punto, esta es la estructura, yo creo que está clara, meridianamente claro, el libro está ahí en 4 partes. Hoy yo voy a tocar el libro de la gloria en su segunda parte, porque la primera parte es el capítulo 13, que fue la cena de despedida, el capítulo 14, 15, 16 y 17, que es el discurso de despedida, y ahora voy al capítulo 18, 19 y 20, que es la despedida. ¿Estamos claros en eso? Pasamos al próximo. Yo espero hoy tocar estos puntos. Tocar la despedida. Y tocar el epílogo de Juan. Usted sabe que el epílogo lo puso un discípulo del autor del Evangelio según San Juan, que insertó el capítulo 21 después que se escribió el Evangelio, y vino a formar parte eventualmente del Evangelio, pero es una añadidura de un discípulo del autor del Evangelio según San Juan. Y obviamente lo van a ver, la razón para eso, entre otras cosas, restaurar la figura de Pedro, pero tiene otras razones más que las voy a ver al final con calma con ustedes, por el cual se incluyó ese epílogo del capítulo 21 en este Evangelio. Como ustedes verán, vamos a trabajar con el arresto de Jesús, el interrogatorio de Jesús por los líderes religiosos, el interrogatorio por Poncio Pilato, la crucifixión, el entierro, la resurrección y la declaración final que está en este Evangelio, y el epílogo. Yo le voy a poner mucha atención a esto y al epílogo. Yo le voy a poner mucha atención a eso. Voy a mencionar todo, pero le voy a poner mucha atención a la crucifixión de Jesús y a la resurrección de Jesús y al epílogo. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos al arresto. El arresto de Jesús. Yo me voy a circunscribir solamente a leer la parte de la resurrección y de la crucifixión. No lo voy a leer. Así que, si ustedes tienen lo que yo les di, el material que les entregué. Oiga, por cierto, me pueden interrumpir. A mí me interesa que me interrumpan. Estamos comiendo. Sí, yo sé que están comiendo, pero no me digan que por estar comiendo me van a interrumpir, porque entonces la clase se daña. Este detalle es importante. Quiero que me sigan en la lectura de la Biblia que yo les entregué de Alonso Choquel. Todos tienen ahí el texto de capítulo 18. Sí. ¿Tienen ahí el texto del arresto de Jesús? Sí. ¿Lo tienen? Ok. El que no lo tengo soy yo. ¿No lo tienes? La página 37. Sí, ahora voy a buscarlo aquí. Sí, ya lo debo ver. Ok. Yo quiero solamente llamar la atención de ese capítulo 18, de esos versos que están ahí puestos. Quiero llamar la atención al hecho de que el Evangelio según San Juan, observen que no menciona la agonía, ni el beso de Judas, ni la huida de los discípulos, que aparece en Mateo, Marcos y Lucas. No menciona eso. Observen que el relato le interesa mostrar la sublime majestad de Jesús. Jesús no se perturba por lo que está pasando. Serenamente enfrenta todo este proceso. Por eso, los eruditos bíblicos le llaman a estos capítulos desde el 13 hasta el 20. Desde la despedida, la crucifixión y la resurrección de Jesús, le llaman el libro de la gloria. ¿Por qué? Porque Jesús entiende que Él está en el regreso a la gloria de donde vino. Él está volviendo al Padre, como lo dijo en el prólogo. ¿Se acuerdan que en el prólogo anticipó los temas del libro de las señales o el libro de los milagros,
que son los primeros 12 capítulos, que es el testimonio público de Jesús. Ahora, desde el 13 en adelante, es un testimonio privado que va a culminar con su ejecución y con la resurrección. Y en todo esto hay un elemento que voy a traer aquí, porque hermano, esto que estoy diciendo ahora, quizás ustedes no me están entendiendo con profundidad, pero cuando entremos en la crucifixión de Jesús, lo vamos a ver con más claridad. Solamente voy a hacer esta observación. Cuando yo le pregunto a un hermano en la iglesia, ¿por qué murió Jesús? ¿Cómo contestan? Murió por mí, por nuestros pecados, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa si esa respuesta es una parte de la verdad? Que Él murió por mí, sí, pero hay otra cosa más profunda que esa. Dios, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Muy bien, muy bien. Esa pregunta es clave. La pregunta clave esta noche es: ¿por qué murió Jesús? Ahí, ya ustedes me ofrecieron una respuesta. Murió por mí, por nuestros pecados, ¿verdad que sí? Él quiso morir por ellos. ¿Ah? Él fue así a morir por ellos. Magnífico, Él se dio. magnífico. Pero yo, no se me adelante, solamente quiero decirle que la pregunta está sobre la mesa. ¿Por qué murió Jesús? Esa es una pregunta importante en este evangelio y por la cual el evangelio se construye en la forma en que se construye. Porque para el evangelista Juan, la muerte de Jesús es la glorificación de Jesús. Pero eso lo vamos a ver. Hollywood Horses. Lo veremos más adelante. Como ustedes ven en esta parte del arresto de Jesús, vieron que los versos 5, 6 y 8 dice yo soy. ¿Vieron el yo soy? Sí. Eso no tiene paralelo los sinópticos. ¿Por qué? Porque aquí, estoy en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, estos yo soy tienen el fuerte de la frase griega ego eimi. Ego eimi. Y ego eimi es un eco. ¿Sabe lo que es un eco? ¿Sabe lo que es el retumbar, verdad? Usted dice una cosa, ¡oh! Y queda el eco. Pues el eco de aquel yo soy de la zarza ardiente, donde Moisés está en la zarza ardiente, allá en el Sinaí, y entonces le dice, bueno, y cuando me digan quién tú eres, yo soy el que soy. Y entonces esa frase hebrea se traduce en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, con la frase griega ego eimi. Yo soy. Y Jesús, en este evangelio, una y otra vez repite esa frase, yo soy. Y recuérdense que este es el único de los evangelios que tiene 7 yo soy. ¿Cuáles son los 7 yo soy de Jesús? Yo soy la puerta, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. ¿Vieron? Esos 7 yo soy. Esos son 7 yo soy. Usted tenga, no lo tiene más nadie, más que el Evangelio según San Juan. Y son reflejos de aquel yo soy del libro de Éxodo, en la zarza ardiente. Y afirman inequívocamente que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Los demás evangelios como que, no, este va al punto. Este evangelio que tiene el símbolo del águila, no le tiembla el pulso y dice, Jesús es Dios. En que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En hologos, caigologos, en protosteón, caiteo. Y aquel verbo se hizo carne y vino su gloria como la del unigénito del Padre. Inequívocamente. Claro, está aquí. Por lo tanto, ahí cuando dice el arresto de Jesús y aparece ese yo soy, yo soy, yo soy, es la majestad con que Él está enfrentando este momento. Observen también que esta declaración de yo soy
que sin para leerlo en los sinópticos y 3 veces repetida en el texto, revela la divinidad de Jesús y asume el valor de una teofanía. Teofanía es una manifestación de Dios. Teos significa Dios, fanía, manifestación. Teofanía es una manifestación de Dios que deja a quienes lo buscan prosternados ante Dios, que deja anonadados ante Dios. La reacción de los adversarios es exactamente la que los salmos atribuyen a los enemigos del justo perseguido. Búsquese el Salmo 6 y el Salmo 57. Y Jesús los enfrenta con autoridad. Si me buscan a mí, yo estoy aquí. Yo no voy a huir. Dejan a estos ir. Y es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y por eso él asume su responsabilidad y no la delega. ¿Claro hasta aquí? Vamos a la otra porción, que es el interrogatorio de Jesús por los líderes religiosos judíos. Anás, Caifás, ¿se acuerdan? Fíjense que lo tienen ustedes de frente ahí para que lo puedan buscar. Ahí es que van a ocurrir las negaciones de Pedro. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3. 3 veces, ¿verdad que sí? 3 veces negó Pedro a Jesús. Fíjense que este proceso, este episodio no constituye un verdadero proceso de sentencia, puesto que el sumo sacerdote con el gran consejo ya habían decretado la muerte de Jesús. O sea, esto es un juicio que aquí es una burla. En posmodernidad, en la posmodernidad le llaman a estas cosas simulacro. Simulacro es cuando usted hace las cosas por llenar las expectativas. O sea, ¿qué es un simulacro? Vamos, en la vida que cuando dicen vamos a hacer un simulacro de Una practiquita. una práctica, ¿verdad? Una práctica. Vamos a fingir que está sucediendo. Vamos a fingir que está sucediendo. Se dice que esta cultura nuestra del siglo XXI, cultura de la posmodernidad, es la cultura del simulacro. Gente que hace cosas de la boca para afuera. Se muere un político y la gente va allí, los demás políticos, a rendirle respeto. ¡Embuste! Han hablado mal de esto. ¡Embuste! Han barrido el piso, le han mentado la madre y van allí. ¡Embuste! No van allí a llenarle el expediente. Es un puro simulacro. Es un puro simulacro. En el fondo dice, qué bueno que se murió, uno menos en contra. Simulacro. Y este juicio, este supuesto juicio que le hacen a Jesús, es un simulacro. Porque ya es un montaje. Una obra de teatro. Es una obra de teatro. Lo señalo porque esta cultura nuestra es la cultura del simulacro. Y a mí lo que más me preocupa es que esa cultura se meta dentro de la iglesia. ¿Sí? Y la gente hace el simulacro de una piedad con Dios que muchas veces es de la boca para afuera. ¿Qué? Y a veces lo hacen para poder decirle a otro, tú no eres... Ah, sí, para legitimizar la condena de los demás. Por eso es que el Señor se la sabe todo. Sabe, escudriña nuestro corazón. Marita, ¿te iba a decir algo? Sí, es que yo estaba leyendo un libro de Crozan. Entonces él estaba hablando del proceso del juicio de Jesús y lo estaba comparando con el proceso del juicio de Juan y cómo los dos eran sumamente diferentes. Y entonces decía él que en la antigüedad, cuando se procesaba a alguien, que ellos pensaban que le iba a hacer mucho daño al gobierno y al sistema, pues ellos condenaban al cabecilla y condenaban a todos los que lo seguían. Pero que en el caso de Jesús, ellos se dieron cuenta de que como Jesús es un ente pacífico, que no iba como los otros procesos de Barrabás, que era violento, armado, pues deciden nada más que, como usted dice, esto es como un simulacro, vamos a acusarlo a él, lo matamos a él, pero nos olvidamos porque esto va a pasar, ya que esta gente lo que cree es en la paz, ellos no se van a levantar en armas contra nosotros, así que con enjuiciarlo y matarlo a él es suficiente. Muy bien, perfecto, excelente.
Bueno. También estaba la celebración de las Pascuas, que ellos tampoco querían Mañana es para afectarla. Recuérdate que en este evangelio toda la mención de las fiestas es un bautismo cristiano. Te están diciendo, las fiestas judías son cosa de poca monta, porque las fiestas judías no se percatan de que están ocurriendo cosas más grandes que la fiesta. Por lo tanto, a través de todo este evangelio se menciona una y otra vez, recuérdate que este grupo de cristianos fue votado como bolsa de la sinagoga. Y está mencionando mucho la fiesta judía para decir, mira, que la fiesta judía, tanta fiesta. Lo más importante es que las fiestas judías apuntan a quien la fiesta judía no quiere reconocer. Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, el Logos. El motivo de la fiesta. Se le olvidó quien produce la fiesta. ¿Entiendes? Ese detalle no quiero que lo perdamos de vista. Muy bien. Observen también en este relato del interrogatorio que Juan lo inserta aquí porque Juan quiere resaltar las palabras que Jesús dice allí. Las palabras que Jesús dice. El interrogatorio que le hacen está deliberadamente encuadrado dentro de las negaciones de Pedro, cosa que no hacen los sinópticos. No se trata de un descuido del evangelio, su finalidad es presentar el profundo contraste entre la traición y el testimonio. Traigo esto porque por esa razón en el epílogo, capítulo 21, se inserta ese epílogo. Porque la verdad, cuando uno termina el capítulo 20 con la resurrección de Jesús, la figura de Pedro queda maltrecha aquí. O sea, aquí esta figura continuamente está superada por una persona desconocida llamado el discípulo amado. Entonces, al final dijo, quedó demasiado mal, que ese hombre hay que darlo, porque como quiera que lo pongamos, es un líder que tuvo la iglesia, ya estaba fallecido, porque Jesús, Pedro, ustedes saben, dice la tradición, que fue ejecutado en el año 65 por el Imperio Romano. Por cierto, esa década del 60 del primer siglo fue una época brutal, porque en la misma década en Roma asesinan a Pablo y asesinan a Pedro. ¿Sabes lo que es que la iglesia pierda dos cangrimanes como esos dos y los ejecutan a los dos? El Imperio Romano, que ya ve la amenaza que se va levantando con ellos, y a pesar de eso la iglesia continuó, no se amilanó y siguió su expansión. Por eso estamos aquí. Exactamente, por eso estamos aquí. Exactamente. Bueno. Pastor, ¿tiene otro que llegó? Sí. No, sí. ¿Ya te dieron? Sí. ¿Ah? Está buscándolo. Sí, ya. Ya tenemos, sí. No tenemos tres. Una pregunta para enlazar Sí, dime. es decir, ¿cuándo es que se añade el capítulo 21? Posterior. Pero fecha, porque... Bueno, no, dicen que calculan que pudo haber sido 10, 15 años después. O sea, antes de que muriera Pedro. No, ya Pedro, el evangelio se escribió después de Pedro. Este evangelio se escribió después de Pedro. Recuerda, Pedro murió en el 65, esto estamos en el 95 o 97. Pero en la iglesia había círculos pedrinos y había círculos de Juan el Bautista, y por eso una de las cosas que hace aquí es decir, mira, Juan el Bautista lo que hace es que da testimonio de Jesús. Y pone a Juan el Bautista diciendo, yo no soy digno de quitarle la correa a los zapatos de Jesús. ¿Ves? Porque hay una intención, porque hay una gente dentro de la sinagoga, dentro de la comunidad cristiana de la iglesia, que dicen que Juan el Bautista es superior a Jesús. Y que Pedro también. ¿Entiendes? Y entonces ante eso, este evangelio los pone en su sitio. Pues eso responde, obviamente, ¿verdad? Es muy reciente la llegada del Evangelio de Jesús y todo el mundo está, hay un líder y entonces piensan que ese es el que... Bueno, recuérdate esto. Jesús muere en el año 30 y resucita en el año 30.
este evangelio se escribe en el 95 al 100 en Asia Menor, en la ciudad de Éfeso. Han pasado de 60 a 70 años de la muerte y resurrección de Jesús. Y la parucía no ha ocurrido. Entonces, ante ese planteamiento, el Evangelio, según San Juan, intenta insertar lo que se llama escatología vertical o escatología realizada. Escatología significa el futuro, visión del futuro. En vez de decir, Cristo vendrá, futuro, dice, no, espérate, Él está. Él está. Así, si Él está, ¿por qué el desánimo? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué le dan la espalda? Si el Cristo crucificado y resucitado está entre nosotros. Eso fue lo que provocó que orara. Sí. Ahora, porque yo ahora doy testimonio que por momentos cuando oro digo, Dios mío, ven pronto, que este reguerete no hay quien lo arregle. Entonces estoy negando esa presencia. No, es que no la niega, es que Él no niega el Maranata, Él no niega el Cristo ven pronto, Él no niega eso. ¿Cómo lidiamos con eso entonces? Esa es la tensión. Ahora yo estoy tratando de manejar que el reino de Dios está aquí. Así es así. No, yo creo que estamos claros. Este evangelio no tiene nada de escapista. Está bien insertado en el presente. O sea, yo creo que el que yo tenga una esperanza del futuro no niega el hecho de que el futuro ya se anticipó en Jesucristo. Y lo tenemos aquí entre nosotros. El acento es en el aquí y en el ahora. ¿Entiendes? Lo del mañana y el después es una consecuencia de que Él está en el presente entre nosotros. Que en realidad no existe futuro, solamente existe presente. Bueno, eso es otra forma de verlo. Exactamente, lo demás sería pecar también. Sí, cierto. Lo demás es una construcción que yo hago en mi imaginación de lo que puede ser, lo no puede ser. Que son dos generaciones. Sí, Dos sí. generaciones es mucho. O Sí. sea, para nosotros, las dos generaciones es mucho. Para Ahí esperando la palabría, esperando Y la cuidado si son 2 o 3 generaciones. Y eso se predicaba tanto, ¿verdad? Sí, La sí, sí. profecía y la parucía que va a venir pronto y no viene. Y no viene. Para subir el ánimo, para mantener el fuego. Sí. Entonces, es interesante que lo vamos a ver ya al final, cómo entonces vemos que este evangelio le da carne a la frase Jesús está. Este evangelio menciona la palabra vida más de 27 veces y en algunas ocasiones con el adjetivo eterna, vida eterna. Y vida eterna no es vida después de la muerte, es vida con la calidad de Dios aquí y ahora, tan grande que la muerte no se puede enseñorear de ella, pero la disfrutamos aquí. Mientras que la gente que tiene la mente en la parucía futura piensa que la vida eterna es después, allá, en el más allá. No. Es acá, es en el más acá. Si no fuera en el más acá, no tiene sentido hablar del más allá. Lo que pasa es que eso impone una responsabilidad grande sobre el creyente en hacer que la de Jesús, o sea, que la idea que Dios tiene para nosotros se haga realidad. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Ah, claro. Esto el evangelio lo va a decir. Yo soy los ojos de Cristo, las manos de Cristo. Mire, ¿tú se acuerdas aquel capítulo 14? En el capítulo 14, esta mañana estaba en la clase, allá en Torrimal. Y miren esta frasecita es que de verdad que son frases que le rompen la manigueta. Capítulo 14, búsquense en el capítulo 14. Observen que en el verso 11 del capítulo 14, ¿lo encontraron? Dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las mismas obras, ¿ok? Pero miren lo que dice más adelante. Verso 20. Aquel día comprenderán
que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Vieron eso? Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre, ustedes están en mí y yo en ustedes. O sea, Cristo está en el Padre, el Padre está en Cristo, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Está brutal. ¿Usted no se da cuenta qué clase de visión tiene esa? Cristo está en el Padre está en Cristo, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. El Espíritu está con nosotros y en nosotros. Con nosotros y en nosotros. El Paracletos, el Consolador. Así que yo aquí y ahora, en este lugar, está la presencia de la Trinidad. O sea, yo quiero decirle esto, aunque la Trinidad es una doctrina formulada por la iglesia siglo 3, 4, 5, concilio de Calcedonia, Éfeso y Nicea. Y la gente puede decir, no, es un invento de la iglesia después de Constantino. Mire, hermano, no hay manera de que eso no hubiese ocurrido si no tenemos este Evangelio según San Juan y otros escritos del Nuevo Testamento que dice cosas como esta. Si Jesús es Dios y hay una distinción entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, entonces ¿cómo resolvemos ese problema? ¿O estamos hablando de tres dioses o es un Dios que se manifiesta de forma diferente? Como yo les dije en la otra clase, para mí la mejor interpretación de la Trinidad no se dio ni en Calcedonia, ni en Nicea, ni en Éfeso. Allí se utilizó la filosofía griega, se utilizó la palabra hipóstasis y homousios, dos palabras griegas de profundidad, de gran calado, como dicen los españoles. A mí me gusta mejor la visión de los padres capadocios, por cierto, de la provincia del Asia Menor, estaban en Éfeso. Y dicen los padres capadocios que la mejor definición, capadocios, eran unos cuantos, que la mejor interpretación de la Trinidad es que el Dios Trino es el Dios familia, el Dios comunidad. Y tú y yo, a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros, del Paracleto, participamos del baile, de la danza, que se da en el interior del Dios Trino. Que tú y yo, ahora mismo, estamos aquí en interacción con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con el Dios creador de todo, con el Redentor de nuestras vidas y con el Consolador que está entre nosotros. Y que en la medida en que aquí estamos escribiendo la palabra, y estamos hablando de la palabra con respecto a Cristo, Él está entre nosotros. Y yo participo de Él. Y el Dios comunidad, el Dios Trino, el Dios familia, está entre nosotros. ¿Ok? Y entonces a ese bailecito, ¿sabe cómo le pusieron los padres capadocios? Pericoresis. Pericoresis, CH. Pericoresis significa el baile y la danza que los hombres y mujeres de fe tenemos con la Trinidad. Él está aquí. ¿Usted cree que esta fiesta es una fiesta de despedida de la clase? Esta es una fiesta de que el Señor esté entre nosotros. Usted no se ha dado cuenta que el Señor está aquí presente entre nosotros. Que estamos tocando la Escritura como si estuviéramos en el siglo I, pero Él está en el siglo XXI. ¿Entiende? Yo en Cristo y Cristo en nosotros. Eso es lo que dice el texto. Por lo tanto, ¿se acuerdan que hablaban de, yo les mencioné otra vez el texto, habla en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Es una metáfora, una imagen del futuro, pero también del presente. Porque la casa de Dios, la mansión, hermano, es Dios mismo. La metáfora de la casa es Dios mismo, porque si no terminamos adorando la casa, diciendo, casa nuestra que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, nadie dice casa nuestra que está en los cielos. O sea, no es la casa, es que yo voy a un lugar donde yo voy a estar con el Dios Trino, con el Dios familia. Pero voy a estar porque estoy. Porque si no estuviera aquí, ¿para qué voy a estar? Yo estoy aquí desde ahora. La escatología presente, el Jesús está y el Jesús vendrá.
el presente y el futuro. Lo digo porque esa es la doble dimensión que algunas veces se pierde en este evangelio. Y entonces, si nos quedamos mirando al mañana, ay Señor, cuando llegue el mañana yo podré disfrutar eso. No, usted disfrutará de las mansiones celestiales ahora, aquí, en este momento. ¿Quién no rasga que el Señor estaba aquí? Mire, hermano, yo déjeme decirle esto. Yo he vivido a través de este ministerio pastoral 40 años. Yo recuerdo experiencias aquí, en este templo, o en la casa, donde estaba viviendo el pastor, que fue donde la gloria de Dios se manifestó. Y cuando yo voy a mi memoria, todas las imágenes que tengo del cielo comenzaron aquí. No hay manera de hablar del cielo si no hablamos del cielo a partir de lo que Dios ha hecho con nosotros, que ha hecho de nuestra vida un anticipo del cielo. De verdad, hermano. Y le puedo mencionar desde la enfermedad de cáncer de mi mamá, el ministerio de las mujeres de la iglesia visitándola, y mi madre nunca usó ni Demerol ni ningún medicamento contra el dolor, y pasó el cáncer hasta el final acompañada de la familia de la fe. Que el que no diga que eso es que la gloria de Dios estaba allí. ¿No se acuerdan aquí en esta iglesia cuando una mañana llegamos aquí y supimos que el hijo de Daniel Narváez tenía un cáncer terminal, que necesitaba un protocolo, y la iglesia se movió en una cadena de oración y ayuno y vigilia, y el niño experimentó sanidad, y hoy, 40 años después, ese nene está vivo? Rafi, pero es que vuelvo a señalar, el Espíritu Santo, el Paracleto, nos tiene que hacer recordar, porque a nosotros se nos olvida. Nos acordamos de las desgracias, de los problemas, de las tribulaciones, de las vicisitudes. Todo el mundo dice, ¿cuántas peticiones hay? Y todo el mundo levanta la mano. Y cuando dice, ¿cuántos testimonios hay? Ay, Dios mío, hay que darle de la paz. Hay que pedirle al Paracleto que nos sane la memoria y nos permita recordar. Voy a señalarle, hermano, y todas esas experiencias configuran mi imagen del cielo, las que yo he vivido aquí. Así que el cielo comienza aquí. Amén. Bueno, seguimos. Puerta del cielo y casa de... Pasamos a la próxima. Si me voy de gatillo, pues me avisan. Dale, confianza. Confianza. Ah, hoy hay vigilia aquí, sí hay vigilia. Bueno, ahí tenemos el interrogatorio por Poncio Pilato. De veras, yo no quiero darle mucho ese interrogatorio. Es un relato interesante porque, si usted analiza, se divide en siete episodios. Pero eso se lo dejo a ustedes para que usted lo cheque allá con calma. El interrogatorio a Poncio Pilato. Voy a la crucifixión. Aquí me voy a detener. Me gustaría que alguien me leyera ese texto de San Juan 19, 17 al 30. Ahí sí hay que leerlo. Se lo llevaron. Y Jesús salió cargando él mismo con la cruz hacia un lugar llamado la Calavera, en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron el letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato contestó, lo escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, era una túnica sin costuras, tejida de arriba abajo de una pieza. Así que se dijeron, no la rasguemos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió el escrito.
se repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después, sabiendo que todo había terminado para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, la sujetaron a una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos pidieron... No, hasta ahí. Creo que hasta ahí. El espíritu. Sí, hasta ahí. ¿Cierto? Sí. Ok. Yo quiero que leamos ahora lo que yo tengo en la presentación aquí. Alguien que me quiera leer eso y se detiene al final de cada una de estas cosas. Se detiene aquí. De acuerdo al relato del Evangelio según San Juan, de la crucifixión se desprende lo siguiente. 3 prisioneros marchan por las calles serpenteantes y estrechas de Jerusalén. Sobre sus espaldas llevan el travesaño de su propio instrumento de muerte, la cruz. Los que han estado en Jerusalén saben que las calles son estrechas, más estrechas que las que tenemos en el viejo San Juan. Y son serpenteantes. ¿Ok? Los 3 llegan a la colina que está en las afueras de la ciudad, hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota, donde muchos otros han estado allí para morir. Calavera es traducción del griego. Gólgota es del arameo, que es el idioma que habla Jesús. El arameo. ¿Seguimos? Sí. Los 3 condenados fueron colgados en sus cruces. Son los 3 condenados, ¿verdad? Los 2 otros presos. Uno se llama ¿quién? ¿Cómo se llama uno de los dos? Bueno, búsquelo después. El bueno y el malo, ¿verdad? El bueno y el malo. Muy bien. Pero son 3. Los 3 son ejecutados. Jesús fue colocado en el medio de ellos. ¿Ok? ¿Seguimos? Un título escrito por Pilatos en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, es colocado sobre la cruz. El mismo dice en latín Intri, que significa Jesus Nazarenus Rex Judaicus. Eso sí lo dije bien. Sí. Es igual a Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese es el título. Es el título. Le ponen ese título para posiblemente menoscabarlo. Aunque los judíos le protestan a Pilato sobre ese título. Y le digo, lo que está escrito, escrito está. Y lo que estamos diciendo es la ironía de que en el fondo estaban no matando a Jesús, sino coronando a Jesús. Ok, ¿seguimos? Los 3 fueron dejados para morir. Luego de un tiempo, el condenado llamado Jesús habló desde la cruz. Le dijo a un amigo que cuidara de su madre y a su madre que cuidara de su amigo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Luego dijo que tenía sed. Poco después dijo: consumado es. Significa eso que si yo voy a predicar el Viernes Santo las palabras de Jesús en la cruz y utilizo el Evangelio según San Juan, son 3 palabras, no son 7 palabras. Si voy a hablar de la crucifixión de Jesús según el Evangelio según San Juan, la primera palabra es mujer, ahí tu hijo, hijo ahí tu madre. La segunda palabra es sed tengo y la tercera palabra es consumado es. Nosotros normalmente hacemos un collage y metemos lo que dijo Mateo, lo que dijo Marco, lo que dijo Lucas, lo que dice Juan, y tenemos 7 palabras. ¿Entiendes? Yo, si me esfuerzan mucho
predicaría del siervo sufriente, capítulo 54, 55 de Isaías, y usaría solamente una palabra, la de Marco, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O puedo leer también el Salmo 22 y ese texto. Así que hay muchas formas de predicar del Viernes Santo, que no tienen que ser las 7 palabras. Así que en el Evangelio según San Juan, las palabras de la cruz no fueron 7, fueron 3. ¿Sabían eso? ¿O no lo sabían? ¿No? Jerry no se había fijado, ¿verdad? Muy bien. Pues las 3 palabras de Juan son estas 3. La de mujer, he ahí tu hijo, hijo es de tu madre. La de sed tengo y la de consumado es. ¿Okay? Seguimos, sí. Seguimos. ¿Quién quiere leer? Cuando los soldados romanos vinieron a acelerar el proceso de muerte de los condenados, rompiéndole las piernas, ellos descubrieron que Jesús ya había muerto. Pero justo para estar seguro de su muerte, uno de ellos hincó su lanza en un costado del cual brotó sangre y agua. Un hombre llamado José de Arimatea le pidió a las autoridades el cuerpo de Jesús con el propósito de darle un entierro decente. Fue colocado en una tumba nueva que Nicodemo le brindó y al caer la tarde ya todo había terminado. Yo quiero que ustedes observen varios detalles aquí. Primero, que el que no le hayan quebrado las piernas cumple una profecía del Antiguo Testamento. Segundo, el costado que le meten, la lanza que meten por el costado y brota agua y sangre, nos recuerdan la dimensión eucarística de esta fe, la sangre de Cristo y el bautismo. Bautismo y Santa Cena. O sea, detrás de esto, ahora, usted sabe que se han levantado muchas teorías de esto. Se dice que cardiovascularmente lo que ha ocurrido es que el estrés y el dolor emocional fue tan grande y tan grande que se rompió el tejido del pericardio y ahí el corazón literalmente explotó de la tensión, y que ahí viene esa situación. Pero independientemente de esas explicaciones médicas, yo no tengo la menor duda que el evangelista quiere destacar el hecho de que la sangre y el agua nos recuerdan la vida y la muerte de Jesús, y que cuando yo participo del sacramento, participo de la vida y la muerte de Jesús, y que la vida y la muerte de Jesús están entre nosotros. Porque cuando yo hablo aquí de que está entre nosotros Jesús, el Cristo de Dios, está Jesús crucificado y resucitado. Porque no hay gloria sin cruz. No hay manera de descubrir la resurrección si no descubrimos la muerte de Cristo. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. ¿Estamos claros en eso? Sí. Pasamos al próximo. Ok, aquí viene mi explicación. Fíjense que en este evangelio, toda esta preparación que comienza en el capítulo 13, la última cena es la cena de despedida, que si ustedes se dan cuenta no tiene la más mínima similitud con las últimas cenas de Mateo, Marcos y Lucas, porque en la última cena de Mateo, Marcos y Lucas se instaura la Santa Cena y la noche que fue entregado. No hay nada de eso allí. Lo que aparece es el lavatorio de pies para decir que la muerte de Jesús hay que verlo como un acto de servicio, un acto donde Él se da. Pero también el lavatorio de los pies no es tan solo el lavatorio que nos recuerda el llamado a servir, sino también nos recuerda que en este camino todos somos iguales. Los obispos, los arzobispos, los papas, los pastores, las pastoras, los laicos, ante los ojos de Dios somos iguales. Por eso este evangelio no menciona la palabra apóstol, menciona la palabra discípulo.
Y un discípulo sirve como el Señor sirvió. Y como dijo don Apolinario Cruz Sánchez, el que no sirve, no sirve. ¿Sí? ¿Verdad? El que no sirve, no sirve. Iba a decir algo y se me escapó. ¿Se acuerdan que todo este relato que tenemos desde el capítulo 13 hasta el 20, que le llamamos libro de la gloria, es la coronación de Jesús? Es la coronación de Jesús. Y se acuerda que les he planteado. Y la coronación no fue fácil. No. Fue contra las fuerzas del mal, los poderes de la muerte. ¿Entiendes? Entonces, lo que estoy tratando ahora de decir es lo siguiente. Se fue la pregunta: ¿por qué murió Jesús? Que ustedes me contestaron: murió por nuestros pecados. ¿Verdad que sí? Déjenme, esa pregunta está ahí, la vamos a contestar. El Dios crucificado deconstruye, otra vez palabra de posmodernidad, desmantela nuestras imágenes de Dios. A mí me preocupa que muchas iglesias tienen una visión de Dios tan festiva, tan alegre, tan gozosa, tan victoriosa, tan triunfante, que nunca plantean que ese triunfo requirió la cruz, dolor, quebranto, adversidad, negación. Que eso no fue fácil. No, y escondemos la resurrección. Es más, la cruz nos dice menciona. Y eso es resurrección y resurrección y resurrección. Hay iglesias que yo le he visto celebrar el Viernes Santo. ¡Ay, es un bumper pitcher! ¡Hermano! ¡Cuánto hay gozo, alegría! Estamos celebrando la muerte de Cristo pensando ya en la resurrección, ¿no? Y se les olvida que la muerte no fue de embuste, no fue un simulacro, fue de verdad. Sufrió de verdad. Él sufrió de verdad y murió de verdad. Y lo que lo vieron morir, ¿Me entiendes? que lo querían. Entonces, se nos ha olvidado esa dimensión. Se nos ha olvidado una dimensión que es importante. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Y por eso a mí me gusta mucho este planteamiento de que Dios continuamente nos tiene que preguntar qué debe morir en nosotros para que la vida de Cristo irrumpa. Porque se nos olvida. Se nos olvida. Le sacamos el cuerpo. ¿Cuál debe ser Lo que se nos nuestra- olvida, yo creo que le sacamos el cuerpo. Le sacamos el cuerpo. Es Ajá. más fácil ¿Cuál celebrar. debe ser nuestra actitud cuando los problemas vienen? Porque a Jesucristo tuvo que enfrentar el problema. Claro. O sea, y él utilizó su procedimiento para enfrentarse a él. Pero si nosotros decimos que estamos viviendo la vida de Cristo, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, Ujú. ¿cómo los vamos a No hay duda, los problemas pueden venir. O sea, nosotros no estamos exentos de problemas. No estamos exentos de problemas. La diferencia entre nosotros es que nosotros afirmamos que en los problemas el Señor está con nosotros. Pero las experiencias de gozo, tristeza, salud, enfermedad, primavera, invierno, vida, muerte, nos afectan a todos. La diferencia es que nosotros afirmamos que el Señor está con nosotros. Y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Hay una teología de la prosperidad, del exitismo, del triunfalismo, que niega todo eso. Y en el fondo de esa teología hay una teología de la retribución, que está ahí en el fondo, que básicamente lo que dice es: si tú haces estas cosas, no tendrás ningún problema. Eso es embuste. Eso no es verdad. Las adversidades pueden tocar nuestra puerta, pero las adversidades no pueden tener la última palabra, ni nos pueden vencer, ni nos pueden doblegar, porque el que está en nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Pero no hay duda que todo esto deconstruye, la cruz de Cristo deconstruye todas las imágenes de Dios que tenemos, las imágenes prepotentes de Dios. Este no es el Dios prepotente, este es el Dios de la impotencia. ¿Usted no cree que Dios puede decir a Dios: abra cadabra, ¡fum!, se acabó?
Pero no lo hizo así. Entonces, miren este detalle que traigo ahora. Porque nos vamos a meter ahora profundo, así que por favor no se me pierdan en esta parte. En el siglo VI, un personaje llamado el Pseudo Dionisio, el Areopagita, ¿está ahí? Este es un teólogo del siglo VI, estaba en el desierto, o sea que es un tipo del desierto. Este teólogo, cuyo verdaderamente es desconocido, es autor de una obra conocida como Teología Mística, importante porque San Juan de la Cruz, 10 siglos después, se inspira en él. Y menciona ese actuar de Dios y dice que Dios no tan solo obra a través de la vía positiva, sino que Dios obra a través de la vía negativa. Ahora vamos a ver qué es la vía negativa. Primero, ¿quién me quiere decir ese número 1? La vía negativa es la vía donde Dios, a través de la vulnerabilidad, la solidaridad, la resistencia activa, se hace presente en el dolor, el quebranto y el sufrimiento con el propósito de transformarlo a partir de la fuerza del amor. Esto yo lo vi por primera vez en el sufrimiento de mi mamá, porque el sufrimiento de mi mamá coincidió con mi primer nombramiento pastoral. Con mi primer nombramiento pastoral, mira qué clase de premio. Pero descubrí que Dios, a través de la vulnerabilidad, la solidaridad, la resistencia activa, se hace presente en el dolor, el quebranto y el sufrimiento, con el propósito de transformarlo a partir de la fuerza del amor. Porque, hermano, no hay fuerza más grande en el planeta que la fuerza del amor de Dios. No hay fuerza más grande. Seguimos. Número 2. La vía negativa es la cruz de Cristo. Es el reverso de la vía positiva, ejemplificada en la resurrección de Cristo, en la cual es vía de regocijo y música, de luz y de colores, de palabras y sonidos. Esta es la vía positiva. Música y regocijo, luz y colores, palabras y sonidos. Por eso es que en la liturgia, cuando dicen en la liturgia, hagamos un momento de silencio. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué? Porque, hermano, ¿cuántas veces nos enfrentamos a adversidades y no escuchamos a Dios? Los silencios nos recuerdan que hay momentos en que vivimos vía negativa, donde Dios no se escucha, pero Dios está presente, aunque no se escuche. ¿Cuántas veces en la iglesia hay que ir al altar a una oración de confesión y perdón? Porque queremos recibir la bendición sin la confesión y la perdón. Son experiencias que hay que insertar en la liturgia para recordar que la vía positiva no niega la vía negativa. ¿Estamos claros en eso? Tercero. No hay gloria sin cruz. Es el mensaje de la Semana Santa. Número 4. La vía negativa es obediencia, fidelidad, entrega, sacrificio. En fin, es amar a la manera de Dios. De ese amor ágape que nos hablan las Sagradas Escrituras. ¿Claro está aquí? Seguimos, porque esto no termina aquí. La vía negativa nos recuerda que todavía queda mucho por hacer en este mundo de Dios. La vía negativa es el camino que nos ofrece el cielo para transformar el dolor y el sufrimiento. Un escritor anónimo inglés le identificó como la nube de lo desconocido. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Muy bien, me voy a detener aquí. La pregunta, ¿por qué murió Jesús?, ha tenido en los últimos 21 siglos 3 respuestas. 3 respuestas. ¿Por qué murió Jesús? La primera respuesta, la que ustedes me dijeron: murió por nuestros pecados. Murió para otorgarnos el perdón de los pecados. Ocupó el lugar de nosotros. ¿Ok? A esta visión se le llama la teoría sustitutiva. La teoría sustitutiva. La teoría de la satisfacción.
es la teoría del Cordero de Dios. Cristo es el Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ocupó el lugar de nosotros. La segunda interpretación que se le ha dado a la muerte de Jesús es que la muerte de Jesús es un ejemplo donde Dios nos invita a imitarlo. No sé si ustedes conocen la obra de Thomas Kempis, Imitación de Cristo. Pues nos invita a que yo imite lo que Jesús hizo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Esa segunda, yo, Héctor Ortiz, le he estado dándole muy duro a esa. Pero la tercera, la que está presente en Juan, en Marcos, en Mateo, y que ya la iglesia no menciona. La tercera manera de interpretar la muerte de Jesús se llama Christus Victor. Christus Victor. ¿Qué significa? Que la muerte de Cristo es la victoria de Cristo sobre los poderes del mal y de la muerte. Lo que se derrotó en la cruz fue a la muerte. La muerte no le comió los dulces, no le tembló el pulso. Yo le voy a meter mano. Quíteme la vida. ¿Me la van a quitar? Quítemela. Yo la voy a dar. Ustedes no me la van a quitar. Yo la voy a dar. Que es muy diferente. Y si ustedes me matan, la muerte que ustedes me aplican no se enseñorea de mí. Amén. Esa interpretación es la menos que se menciona hoy y es la más presente. Por eso, hermano, desde la óptica del Evangelio, la adversidad no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Dios que enfrenta la adversidad. Que ha cambiado entonces en nosotros para que esa que es tan importante la vayamos ofreciendo. Ok. Muy buena pregunta de esa. Te voy a contestar como la contestó Justo González. Justo González, el gran teólogo metodista, historiador, autor de casi 100 libros. En la obra Mañana, Christian Theology from Hispanic Perspective, dice lo siguiente. La primera, la que yo mencioné, que es la de la muerte sustitutiva, ¿verdad? Que tiene como mayor exponente Anselmo de Canterbury. Ese lo que nos dice es que nosotros tenemos que aceptar que Dios envió a Cristo a morir por nosotros. ¿Aceptas a Cristo? Pues si yo acepto, no tengo que hacer más nada. ¿Ves? Entonces, aquí esto viene desde la radicalidad calvinista presbiteriana que dice una vez salvo, siempre salvo, hasta quien dice si tú confías en lo que Cristo hizo, tú no tienes que hacer más nada, porque ya lo hizo. La segunda, la de sí, la de cuál, imitar a Cristo, ¿verdad? Thomas Kempis y Pedro Velardo, el planteamiento de que lo que yo tengo que hacer es pura imitación, pura filantropía, pura acción y punto. O sea, pura imitación, pura actividad, pura filantropía, puedo darme y hacer cosas, pero ya lo dijo el autor de 1 Corintios en el himno del amor. Si yo hago todas estas cosas y muero por estas causas, pero no tengo amor, para decir que mira, la filantropía tampoco. Y la tercera es la que dice: hoy enfrentamos los mismos poderes del mal y de la muerte que enfrentó Cristo. Y hoy Cristo nos dice: enfréntalo, no le huyas, acepta que están allí y enfréntalo. Y la fuerza de Dios que estuvo con Cristo estará contigo. Porque Cristo venció la fuerza de la muerte y de la cruz. Las fuerzas del mal y de la muerte. Traigo esto porque, no, de verdad, hermano, hay que recuperar esta dimensión.
Porque entonces nosotros nos sorprendemos. Qué mal está Puerto Rico, qué mal está el mundo. Si este es el mundo de los poderes de la muerte y de la maldad. Cuando yo veo este mundo de la posmodernidad, la manera en que se esgrimen las mentiras, las medias verdades, está brutal. Pero hermano, ¿en qué lugar? Lo que pasa es que ahora tenemos internet y ahora vemos al día de hoy, pero antes se manifestaban los poderes de la muerte y de la maldad de formas bastante similares. Siempre la maldad y la muerte es el principal enemigo de Dios. Y nosotros afirmamos los poderes de la vida, de la justicia, de la paz que Dios nos revela en Jesucristo. Es nuestro Christus Victor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esa dimensión hay que verlo así. Mire, Mateo Mateo lo hace más brutal. Mateo muestra la muerte de Jesús, le hacen el relato de la crucifixión de Mateo y dice que hay un terremoto, que las tumbas se abrieron. Es un fenómeno cósmico. Dice, esto es un fenómeno cósmico. Y el planteamiento es: la muerte y el mal le tiembla el pulso cuando los hijos de Dios enfrentan la muerte y el mal con la fuerza de Cristo. Al mal le tiembla el pulso. Le tiembla el pulso. Seguimos. Por eso esos primeros mártires que morían sorprendían tanto a la gente. Porque brutal. Me alegro que lo hayas dicho. Por eso el cristianismo transformó el imperio en 3 siglos. Al imperio más grande de su época. ¿Sí? Y no le temblaba el pulso. Tenemos que recuperar. Porque lo que pasa es que este cristianismo de hoy ha sido un cristianismo conveniente. Es bueno tener Coca-Cola, Chevrolet, Cadillac y casa. Pues tengo a Cristo. Pues, hay que tenerlo, pero no es por la convicción de un encuentro transformador con el Cristo crucificado y resucitado que nos invita a enfrentar los poderes del mal y de la muerte que agobian nuestro mundo y nuestra vida todos los días. Ok. Eso podría ser, que te señala, como comunidad o como personalmente. De las dos cosas. De las dos cosas. No voy a tocar el entierro de Jesús, solamente voy a decir que el entierro que le han dado a Jesús es de un jefe de Estado. Porque los perfumes que derramó Nicodemo es de Grandes Ligas. Es de Grandes Ligas. Esto es un jefe de Estado. O sea, esto es Jesús es enterrado como rey. Lean el relato. No voy a entrar ahí. Lean el relato. Vámonos a la resurrección porque no quiero irme sin la resurrección. ¿Quién me quiere leer ese texto de la resurrección? Son 30 versículos del capítulo 20. Miriam, leo. Primer relato, aparición a María Magdalena, y hay una cita, 20 del 1 al 18. He visto al espérate eso, léeme el texto. Ok. Léeme el texto. Del 1 al 8 dice... No, léelo hasta el 30. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa.
María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dice: mujer, ¿por qué lloras? María responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que significa maestro. Le dice Jesús: déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo: la paz con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Muy bien, vamos aquí a esta presentación. Primero, mantengan sus miradas puestas en los dos sitios, ¿verdad? En el texto que acabamos de leer y el slide que tengo frente a ustedes, la imagen que tengo frente a ustedes en la pantalla. Este pasaje se divide en 3 partes. Los primeros 18 versículos son una primera escena. Los versículos desde el 19 hasta el 29 es una segunda escena y el verso 30 es la conclusión del relato. Si ustedes vieron la primera escena, donde está María Magdalena, que llega al sepulcro y observa que han removido la piedra, y entonces viene de regreso corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo es el discípulo amado, y entonces los 3 van a la tumba
Y dice el texto que iban corriendo, pero el discípulo que amaba a Jesús corría más que Pedro y llegó primero. Inclinándose, vio las sábanas, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, entró en el sepulcro, observó los lienzos en el suelo y el sudario que le habían envuelto en la cabeza, y no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Inmediatamente volvió a entrar el otro discípulo, el que había llegado primero, el discípulo amado. ¿Y qué dice? Que vio y creyó. No necesitó mucho. Esta es la fe más extraordinaria. La fe del que cree porque tiene que creer, porque entiende que creer es lo más importante en la vida. Y punto. Pero observen que Simón Pedro todavía no cree. Observen también que cuando entran al sepulcro vieron los lienzos, ¿verdad? Vieron el sudario. ¿Qué pasó con la resurrección de Lázaro? Cuando salió Lázaro, ¿qué pasaba? Estaba envuelto, ¿verdad que sí? Y tenía, porque hay una diferencia entre la resurrección de Jesús y la de Lázaro. En la de Lázaro, el ex muerto eventualmente se vuelve a morir de nuevo. Pero en la de Jesús, el ex muerto vive y reina para siempre. Rompió la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, la ley del desgaste. Importante porque en las religiones del mundo, ninguna religión del mundo plantea que su fundador haya resucitado por siempre jamás. En las religiones del mundo hay eventos de resurrección, pero siempre los ex muertos se mueren. Pero en la fe cristiana afirma literalmente que Jesús venció la muerte. Venció la muerte en toda su crudeza. Importante, esto es bien importante para entender lo que aquí ha pasado y lo que está pasando en este relato. O sea que cuando lo comparo con las religiones del mundo, ninguna plantea que su fundador haya resucitado por siempre jamás. La fe cristiana afirma eso. Observen que si los cristianos del primer siglo nos quisieran meter una guayaba, un embuste, no hubiesen usado mujeres, porque las mujeres en el siglo I son no personas. Al igual que los niños, no valen nada. En el siglo I hay quien dice que en el siglo XX es igual, pero en el siglo XXI. Pero yo creo que la mujer en el siglo XXI vale mucho. Amén. Vale igual que el hombre y algunas veces hasta más. Amén. Pero en el siglo I no valía, no tenía lugar. Sin embargo, en este relato la mujer tiene un lugar importante. Entonces observen que en ese primer relato, donde interviene María Magdalena, el discípulo amado y Simón Pedro, tiene una segunda parte donde María Magdalena se queda allí. Y se percataron cuándo fue que María Magdalena se dio cuenta que el que estaba allí era resucitado. ¿Cuándo? Cuando dijo, porque hermano, el sonido más dulce al oído nuestro es el de nuestro nombre. A mí me gusta mucho ese cántico que dice tú, tan, 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 tan. Ha mencionado mi nombre, ¿verdad? Sí. El nombre más dulce a nuestro oído es nuestro nombre. ¿Entiendes? Y cuando dijo el nombre, fíjate que había hablado con él, pero ella no había captado hasta que mencionó María. María. En el griego fue María, el nombre que mencionó, María. Y se dio cuenta que ese metal de voz era de nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, crucificado y resucitado. Así que, primera escena. Tengo una pregunta. Ah, Nada más por curiosidad, cuando hace una observación, o sea, dice observó los lienzos, ¿por qué ese detalle de los lienzos? ¿Tiene algún significado o un detalle es histórico? un detalle importante, porque está diciendo que la muerte ya no sostiene a Jesús, que no es un tipo que está por ahí, groggy, caminando así, con todas las rezos como estaba Lázaro. No está así, no. Esto es fíjate que nadie ha sido testigo de lo que pasó en sí, pero somos testigos de las consecuencias del evento. Y el evento es un evento trascendental. La muerte quedó atrás. A diferencia de Lázaro.
Ese contraste es intencional. La manera en que se describe a Lázaro versus la manera en que se describe este relato, sí es intencional. Pero digo yo que separa lo de la cabeza de los demás lienzos. Eso es un detalle. Ah, no, porque recuérdate, porque la cultura del siglo I en los entierros se tenía una parte especial en la cabeza. Eso es así siempre. ¿Entiendes? Ahora, la tradición católica ha hablado del sudario como y eso no ha sido comprobado y eso está bajo fuego de que sea el sudario de Jesús. ¿Entiendes? Pero sabemos que en la cultura del siglo I se embalsamaba a la persona muerta no tan solo en las especies aromáticas, sino en este tipo de vendaje que se le ponía y el sudario en la parte de arriba. Sí. Pero vamos, los egipcios es 13, 14 siglos antes. Esta vez es más moderno. En el siglo I esto es mucho más moderno. Esto es un embalsamamiento mucho más moderno que el que tenía el que se observaba en los faraones, ¿no? Y el lienzo podría ser simbólico de atadura. O sea que en el caso de Lázaro estaba atado, ¿verdad? Porque estaba Jesús, sujeto al poder de que morir. Porque Sí, Jesús le dio instrucciones. Sí. Y mientras que no, estaban bien cuidados, bien puestecitos, bien puestos. sin ataduras. Sin ataduras, sin dobleces, sí. Pero cuando él muere, que lo entierran, no le daba tiempo porque llegaba el sábado ya y no le daba tiempo embalsamarlo. Por eso dice que fueron el primer día de la semana a llevar las especies aromáticas. Bueno, pero recuérdate que en este relato de Juan, en la hora de la muerte, va Nicodemo. ¿Y qué hace Nicodemo? No se lo lleva, pero... No. ¿Qué dice? Lee lo que dice aquí el texto. No lo lees con Lucas, ni lo lees con Mateo, léelo con Juan. Con Juan sí ocurre el ungimiento del cadáver. Sí lo unge. Sí lo prepara. Así que a diferencia de los otros evangelios, aquí se prepara porque se dignifica su muerte como la de un rey. Porque es importante en la teología de Juan. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Ahora, interesante que habla también este relato de que la manera en que uno se acerca a Jesús varía de persona en persona. Es posible que nuestro hermano José Malavé percibe a Dios y vive la experiencia de Dios desde una óptica distinta a como la ve Rosangélica o como la veo yo. Y el Señor honra las diferencias. Mira la diferencia entre el discípulo amado y María Magdalena. Son dos formas distintas, pero aceptables para Dios de acercarse a Él. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte, esta primera parte ocurrió por la mañana. La segunda parte ocurre por la tarde. Voy a hacer un alto en eso Sí. que dice ahora. Durante esta clase, una de las cosas que yo me llevo es el hecho que has mencionado más de una vez, eso que acabas de decir, que hay diferentes maneras de acercarte a Dios. Que hay veces que uno desearía, por ejemplo, en la misma casa, que todos nos acercáramos con la misma fogosidad o la misma pasión y eso no quiere decir que no ame tanto al Señor la otra persona más que yo, ya sean mis hijos o sea Dani, pues que no tengan esa. Eso no quiere decir, este evangelio me abrió los ojos y lo mismo en la iglesia, unos son más fogosos y otros son menos fogosos, pero no quiere decir que esté mal. Mientras nos acerquemos de corazón a Él. Eso es así. Y uno no debe aplacar al otro ni... No, al contrario, en la diversidad se enriquece. En la diversidad se enriquece. Y creo que este punto está claro. Dios nos creó iguales pero diferentes. Porque el Dios que me hizo igual a mí, a Miriam y a Rosangélica, me hizo diferente. Porque Miriam tiene unas huellas dactilares y yo tengo otra. Porque Miriam tiene una forma de ver la vida y yo tengo otra. Pero el Señor se enriquece en esa diversidad. La diversidad es parte del plan de Dios. ¿Estamos claros en eso? Bueno, el segundo relato, la segunda parte ocurrió el domingo por la tarde. Están los discípulos encerrados, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de ese relato? Verso 19. ¿Estaban dónde estaban? ¿En qué sitio? En una casa. Encerrados porque temían que le fueran a meter manos a ellos, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿cuánta gente no hay encerrada en este momento?
Aún en la misma iglesia. Hay gente que se encierra. Hay gente que se encierra dentro de ellos mismos. Aún en el liderato de la iglesia se encierran. Se encierran. Pero miren lo que dice el relato. El que está aquí presente es el que dijo que él era la puerta abierta. No hay casa encerrada en que él no pueda entrar. Por lo tanto, estaban encerrados, muertos de miedo, y el Cristo crucificado y resucitado entró. Se colocó en medio de ellos y le dijo: la paz sea con ustedes. La traducción el texto que utiliza Juan es la palabra griega eirene, pero en el fondo Jesús hablaba arameo. La palabra que utilizó Jesús fue shalom. Y shalom es una paz que solamente da Dios. No es la paz del Maharishi, no es la paz de la meditación trascendental, no es la paz del sepulcro, de los cementerios, es la paz que da el Señor. Una paz, como dice el cántico, que se da en la tormenta, antes de la tormenta y después de la tormenta. Es un bienestar total. De hecho, se traduce así. Una buena traducción es: el shalom es bienestar total o bienestar integral. Es armonía entre lo físico, lo psicológico, lo espiritual y lo interpersonal. Abarca todas las dimensiones de la vida. Y observen que repite esa palabra tres veces en el relato. Inmediatamente sopla sobre ellos y le da el Espíritu Santo. Esto se llama el Pentecostés juanino. Ya yo lo dije la semana pasada, ¿verdad? El Pentecostés juanino. A diferencia del de Lucas, que ocurre 50 días después. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Tomás llamado, perdón, me perdí aquí. 24. Tomás llamado mellizo no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, que no estaba con ellos. Los otros le decían: hemos visto al Señor. O sea, porque vino el Señor en la tarde, se fue, y entonces Tomás, que no estaba, llega. Y aquí viene la segunda parte del relato, de este segundo relato. Y entonces viene Tomás y dice: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. Y a los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Observen que a pesar de que Tomás dijo que si no metía el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creerá, lo cierto es que no lo hizo. No lo hizo. Sino que vio y creyó. Y entonces este evangelio menciona la única bienaventuranza que tiene todo el evangelio. Esta es la única. Apúntele por ahí. Ahí, la última bienaventuranza que dice: porque me has visto, has creído. Felices. La palabra felices es bienaventurados. Los que creen. Así que se está refiriendo a Nilda, a doña Carmen, a nosotros, que sin haber visto, hemos creído. Se refiere a nosotros. Sin haber visto, hemos creído. Ahora, observen la frase que dice Tomás. ¿Qué dice la frase de Tomás? Señor mío y Dios mío. Esto es una frase radical. Le ha dicho a Jesús: Dios mío. Ya no es tan solo el prólogo, el que dice: y aquel verbo se hizo carne. No, ya ahora es Tomás, que dice: Señor mío y Dios mío. ¿Okay? Bárbaro. Y entonces termina esta porción con la declaración que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Y estas quedan escritas para que crean, otra vez el verbo creer, que no es una actividad intelectual, sino uno cree con las acciones de uno, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por medio de él. Ahora, ¿qué pasa? Aquí entonces aparece el capítulo 21. No sé si ustedes se han dado cuenta que ese capítulo 21, yo no lo voy a leer, pero
Dígame qué dice el verso primero. ¿Qué dice ahí? Después Jesús apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Tiberiades, ¿verdad? O sea, esto ocurre en Galilea. En Galilea. La pregunta es, ¿por qué ocurre este epílogo? O sea, ¿qué es lo que hace que este epílogo esté, esa añadidura, que no es parte del evangelista, sino un discípulo del evangelista, lo coloca después? 4 razones se han escrito. La primera, porque hay que rehabilitar a Pedro. Dígame en este relato, en los versos 15 al 19, ¿cuántas veces le pregunta a Jesús? 3 veces, ¿verdad? Las mismas 3 veces que lo negó. Así que es una manera de darle la oportunidad para rehabilitar la figura de Pedro. Primera razón. Segunda razón, está en los versos 22 y 23, disipar los rumores que decían que el discípulo amado nunca iba a morir. ¿Qué dice el verso 22? El 23, léalo. 22, 23 su Biblia. ¿O usted sabía lo que eso significaba? Léase esos versos 22 y 23. Le responde Jesús, si quiero que se quede hasta que yo vuelva. ¿A ti qué? Tú sígueme. Así que corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo vuelva. ¿A ti qué? Aparentemente el discípulo amado era un viejito. Gil no se quedaba corto. A lo mejor pasaba de los 94 años. Y decía, ¿cuánto se va a morir este señor? Y seguía de pie. La gente piensa siempre que él era más joven. No. Interesante porque fíjate que la controversia aquí. La controversia es, chacho, parece que este tipo va a vivir toda la vida, que no va a morir nunca. Y entonces el planteamiento aquí es que Jesús no dijo que él no iba a morir. Lo que dijo es que va a vivir el tiempo que tenga que vivir. Si yo digo que sí. Y que yo digo que sí, yo digo que sí, a ti no te conviene. Pero tarde o temprano, el que vive tiene que morir. ¿Entiendes? O sea, pero la controversia está ahí y por eso metieron eso, porque si no, tú te preguntas, ¿y por qué metieron eso ahí? ¿Qué me dice eso a mí? Si no es porque ya hay una controversia allí en la iglesia que él está clarificando. Yo, ¿verdad? Mi interpretación, no sé si la leía en ningún lugar, siempre he pensado que aquí que Juan es su evangelio, es decir, que estará hasta que el Señor venga aquí en este evangelio. O sea, que para mí lo que Jesús está diciendo es, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, es porque Él va a estar presente, su palabra, a través de Él yo voy a estar presente. Magnífico, puede ser, pero tengo la impresión de que la controversia es posible que estaba allí y que el epílogo busca clarificar la controversia. También que, como hemos dicho anteriormente, que uno se puede morir, pero puede quedarse la obra de uno. Claro. La obra de Juan estaba. No, yo tengo una duda que sí. Yo no creo que ninguna de las cosas que ha dicho ni José Félix ni José elimina esa posibilidad. No, definitivo. Pero no quiero que obviemos que tampoco puede eliminarse la posibilidad de que se esté clarificando el rumor que había en ese momento. Ese Juan no es que después está en la isla de Patmos y escribe. No, ese es otro. Ese es otro Juan, sí. Bueno, tercero, hay quien dice que este epílogo afirma a una comunidad cristiana que estaba en Galilea. Recuérdate que Galilea era el lumpen, lo más pobre de los pobres, lo más chavao. Qué bueno puede venir de Galilea. Exactamente. Y entonces lo que están diciendo es, Jesús no tan solo resucitó y llegó a Jerusalén, sino que fue a Galilea. Y quieren enfatizar que el Señor sigue pendiente de los excluidos de la tierra. Los excluidos de la tierra, Dios los quiere alcanzar. No hay nadie que esté excluido. Dios los va a alcanzar y por eso están en Galilea. Y en cuarto lugar, hay un círculo petrino que quiere afirmar la tarea pastoral de Pedro. Si ustedes chequean ese epílogo, en 5 párrafos está el nombre Pedro. Pedro está ahí, es el personaje principal de principio a fin. No tan solo es que va a ser reafirmado 3 veces, sino es que de principio a fin Pedro es el personaje clave.
Bueno, finalmente, a mí me parece que este epílogo intenta lidiar con lo que este evangelista percibe es una declinación post-resurrección de la fe de Jesús. Déjame ponerlo en términos de esta iglesia, de nosotros, en Puerto Rico, 2014. Yo no sé si aquí en Rivera es igual que en Torrimal, pero nuestra iglesia, cuando llegó Semana Santa, llegó un pic. Y pasó Semana Santa, mira, y empieza a bajar la asistencia así, así, así. Y la gente dice, es que hay graduaciones, es que hay viajes. Y empieza a bajar, y en el verano la gente dice, vacaciones, no voy a la iglesia. Y no se va ni en junio, ni en julio, ni en agosto. Y en agosto empieza la gente poco a poco a volver a la iglesia. ¿Eso pasa aquí? Sí, pasa. Pues quiero decirle que para esas iglesias que nos pasa eso, porque a mí me pasa también, se escribió este epílogo. Este epílogo intenta contestar la pregunta, ¿qué hace la iglesia después de resurrección? ¿Qué hace la iglesia después de resurrección? Y esta es la respuesta. La iglesia cristiana después de resurrección se reúne. Reunirse es asunto de vida o muerte. El que crea que reunirse eso es un embeleco de los pastores de reunir a la iglesia, pica fuera el hoyo. Pica fuera del hoyo. La reunión es que está la esencia de cómo se manifiesta el Dios de la vida, el Dios de Jesucristo en medio de nosotros. La comunidad de fe se reúne. Y decía el teólogo Molman, la iglesia es la comunidad que se reúne. Lo demás es gárgara teológica. Gárgara teológica. Cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. La comunidad que se reúne. Esa comunidad que yo vi el domingo, esa es la iglesia. Esa es la iglesia que está allí. Ah, no vino todo el mundo. Bueno, la que está aquí, esa es la que es. Y es en la comunidad donde Dios se manifiesta. Sí, no hay duda de eso. Y este evangelio, la comunidad es clave. En esa comunidad se comparte el alimento y hay fraternidad. ¿No se acuerda? Jesús, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Cómo le contestaba? Apacienta mis ovejas. Que no es lo mismo que decir alimenta mis ovejas. Así que en la iglesia se comparte el alimento y hay fraternidad. Se renueva la relación de los creyentes con el resucitado, porque hay que renovarse. Nosotros tenemos caídas. ¿Quién no viene el domingo después de una caída que ha tenido en la semana? Y hay que renovarse. Número 3, se confirma y estimula la fe. Número 4, el resucitado nos confronta y nos pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que los partidos políticos? ¿Me amas más del trabajo? ¿Me amas más del vacilón? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, tú ¿me amas? Una y otra vez la pregunta está ahí. Yo me atrevería a decir de la misma forma que el pueblo judío fue escogido para una tarea en el mundo, de esta forma la iglesia cristiana ahora hereda esa cuestión. Y entonces se supone que entonces bregue para el mundo también. Sí, claro, no, porque lo que hace es que la iglesia bregue con el mundo, que nos distingue de las organizaciones ONG y que nos distingue de los clubes, es que nosotros nos reunimos bajo la presencia del Dios Trino, que nos fortalece, nos da la adrenalina, la energía, la fuerza para nosotros salir y proclamar la vida, la justicia, la paz y el amor en el mundo. Pero la reunión es fundamental. ¿Me entiendes? Porque no es por pura filantropía, es por el encuentro transformador que Dios produce dentro de mí. Por eso yo digo que la terapia eclesial que nos plantea el epílogo consiste en alimentar y cuidar al pueblo con la presencia, vida y amor del Cristo crucificado y resucitado. Así es que termino diciendo las siguientes palabras. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu nos ha dicho en estos días. Amén. Señor me lo bendiga y me lo guarde. Pregunta, dudas, inquietudes, comentarios. Yo quiero preguntar
Sí. De cuando mencionan que lo que está escrito, que hay algo más. Sí. ¿Era algo más? ¿Usted dónde está? Bueno, ejemplo. ¿Te acuerdas cuando yo empecé este curso que yo dije que en este evangelio hay unas cosas que no están en los sinópticos y que hay unas cosas en este evangelio que sí están en los sinópticos, pero no están aquí? Me imagino que es a todas esas otras partes que no están aquí, que las tiene Mateo, Marcos y Lucas, y que él no incluyó aquí. Y el otro detalle, que yo estoy seguro que Jesús hizo muchas más cosas de las que aparecen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No está aquí. De hecho, te lo voy a poner como me lo dijo Juan Beck a mí. Juan Beck trae esta metáfora, un cuento sufí. Juan Beck llegó del pasado decano del seminario evangélico. Y dice Juan Beck que hay una aldea de ciegos donde trae un elefante y le preguntan a los ciegos que toquen el elefante, ciegos de nacimiento, y le preguntan a los ciegos, ciego, ¿cómo es un elefante? El que tocó la trompa, dijo, es como una manguera corta. El que tocó las orejas es una sábana. El rabito, una soguita. Entonces la pregunta es, ¿quién tenía razón? Todos y ninguno. Todos porque dieron algo de elefante, ninguno porque pretendieron absolutizar lo que ellos tuvieron. Y entonces aquí viene un principio que dice que el todo es más que la suma de las partes. Aunque todos los ciegos hubiesen dicho lo que percibieron del elefante, el elefante es más grande que lo que ellos percibieron. Y entonces viene una frase que utiliza Juan Beck de Gode que dice, nosotros conocemos la verdad absoluta que es Jesucristo, pero no la conocemos absolutamente. Amén. Y Juan Beck estaba citando a Sócrates con ese ejemplo, pero también están los libros apócrifos. Y Nicodemo escribió, se le atribuye a Nicodemo uno de los evangelios que apócrifos, que contienen más información, que no son canónicos, pero que sí están muy ricos de detalles. Sí, el problema que tienen los documentos apócrifos, que son válidos para ser leídos y ser estudiados, es que muchos están permeados de gnosticismo. Y los que vieron Da Vinci Code, ¿te acuerdan Da Vinci Code? Dan Brown, usando la ficción, dice en el libro que él va a usar los documentos de Nag Hammadi en Egipto, para mostrar una visión más humana de Jesús, y plantea a Jesús como un hombre que se casó y que tuvo hijos. O sea, la ficción es decir que los evangelios encontrados en Nag Hammadi, que son evangelios gnósticos, presentaban una figura más humana de Jesús, porque es al revés. Los evangelios canónicos tienen una visión mucho, pero muchísimo más humana que la que tienen los gnósticos, porque de hecho en los gnósticos la sexualidad es mala. Los gnósticos dicen que el cuerpo no vale. Los gnósticos dicen que la mujer, para heredar el cielo, tiene que cambiar su estructura anatómica femenina y tenerla masculina para que llegue al cielo. ¿Me entiendes? Los gnósticos son fantasiosos, o sea, ese es el otro lado, porque la gente, los que no quieren, busquen en su computadora Nag Hammadi y van a encontrar que hay un site que tiene todos los evangelios apócrifos gnósticos listos para que usted los lea en varios idiomas. Y para que comprueben, no porque yo se los diga, sino que ustedes lo leen, que la imagen que nos presenta de Jesús es fantasiosa. Es fantasiosa. Y menoscaba la humanidad de Jesús, y menoscaba la humanidad de la gente con que se rodeó Jesús, y el hecho de que este evangelio no le tiemble el pulso para poner como testigo de la resurrección a mujeres. ¿Qué? Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Pues fue un privilegio estar con ustedes. Espero que el Señor les bendiga y les guarde, y que más que oidores seamos hacedores de esto que hemos aprendido aquí. Dios les bendiga. Gracias a Dios, porque hemos aprendido un montón, que nos quedamos con ganas, ¿sabes? Amén, amén. Sí, No, yo estoy seguro que... el primero de muchos. Exactamente. Darle mi saludo a vuestro pastor, y que el Señor les bendiga y les guarde. Oye, pastor,